Se encuentran muy bien. Ahí me escuchan bien y Muy bien. em, ven la pantalla. Y Bueno, entonces hoy, como decía el doctor, vamos a hablar de síndrome de Sjögren primario. Este es como el derrotero que les traigo, hablar un poquito sobre la historia, las características pues, de la enfermedad, qué herramientas tenemos para diagnosticarlo y tratarlo, qué debemos vigilar a largo plazo y pues algunas conclusiones para llevarnos a casa. Entonces, Henrik Sjögren fue un oftalmólogo sueco que vivió entre 1899 y 1986. Él en 1929 conoció un paciente que tenía síntomas de ojos secos, sequedad oral y dolor en las articulaciones. Luego, él en 1933 publica su tesis doctoral eh, titulada El conocimiento de la queratoconjuntivitis seca, en la cual habla de una serie de 19 pacientes que él encontraba que compartían las mismas características clínicas, las cuales eran dolor musculoesquelético y síntomas secos de ojos en ojos y boca. Esta tesis en algunas partes pues, fue recibida con gran entusiasmo, pero en otras fue tildada de mediocre y esto pues bajó como la importancia de su carrera por un tiempo. Él de todas maneras siguió ejerciendo al sur de Suecia y en 1943 su tesis es traducida por Bruce Hamilton y fuera de eso es invitado por el Colegio Australiano de Oftalmólogos, que otra vez lo lleva pues como a ser mencionado. Luego en 1957 le dan el título de docente en una universidad en Suecia y en 1961 ya el gobierno sueco lo reconoce y le da el título de profesor. Entonces, empezando a hablar de la enfermedad, esta es una enfermedad que es inflamatoria, crónica y autoinmune, que se va a caracterizar por encontrarse en las glándulas exocrinas infiltrados linfocitarios e encontrando pues importancia a nivel de la glándula lagrimal y salival. Es importante porque también tiene compromiso sistémico, como les voy a ir comentando, y la podemos clasificar primaria, que es la enfermedad que vamos a hablar, o secundaria cuando se acompaña de otro grupo de enfermedades inflamatorias crónicas. La prevalencia a nivel mundial es más o menos de 0,06%, tiene mayor compromiso en mujeres, se habla de una relación de 9-1 respecto a los hombres, y se ha visto que se puede presentar entre 1 a 23 personas por cada 100.000, pero en Europa y Asia puede aumentar hasta 43. En cuanto a la patología, tenemos pues como una combinación de varios factores. Tenemos unos genes que dan una susceptibilidad, estos son no HLA, que van a necesitar de un trigger que se cree que son unas infecciones virales, y lo que va a pasar es que va a haber una alteración en la inmunidad adaptativa e innata que va a llevar a la producción de complejos inmunes, y esto va a hacer que se mantengan y se amplifique la producción de interferón alfa, que va a ser el responsable del daño tisular. Fuera de eso, ya hablando un poquito de histología, vamos a encontrar unos centros germinales ectópicos de linfocitos B, que van a tener aumentado el factor de activación del factor de necrosis tumoral. Y esto va a ser responsable de que haya una proliferación, una supervivencia de los linfocitos B, perdón. Mm, Adicional a eso, se ha visto que esa activación de los linfocitos B va a llevar a una hipergamaglobulinemia, que va a ser la responsable de la producción de los anticuerpos, los anti-Ro y anti-La, que son bastante importantes porque los podemos tener positivos en el 50-70% de los pacientes y ser relacionado con mayor severidad. Fuera de eso, como les voy a mostrar ahora en un estudio, se ha visto que estos anticuerpos pueden tornarse positivos años antes de presentar los síntomas. Y en cuanto al trigger que se ha considerado que pueden ser infecciones virales, lo que se cree es que el papel que presentan es que lleven a una exagerada respuesta por parte de los interferones. Hablando de los diferentes compromisos que podemos tener, a nivel ocular, específicamente de la glándula lagrimal, pues es una glándula que puede ser un poco difícil de biopsiar, no por el acceso, sino por los daños que se pueden causar.
Entonces, se han hecho estudios en ratones. Se ha visto que es la primera glándula que se puede comprometer con la inflamación, encontrándose infiltrado linfocitario, con expresión de anticuerpos y fuera de eso cambios en la microbiota de la superficie ocular, que vamos a presentar una pérdida de la función secretora y fuera de eso una disrupción en la tolerancia inmune, que nos puede llevar a que la destrucción glandular sea mucho más acelerada. Eh, lo otro que se ha visto es que la unidad funcional está pues compuesta por los nervios eferentes de la glándula lagrimal junto con los aferentes de la conjuntiva y de la córnea. Ellos van a ser pues como los responsables de la producción acuosa de la lágrima y cuando se ve que hay daño en estas terminaciones nerviosas, entonces inicialmente nos puede hacer como disminuir los síntomas de ojo seco, pero porque el paciente no los está percibiendo y esto nos va a llevar a que se lleve a una disminución del lagrimeo reflejo. Luego, pues y inicialmente puede haber un aumento de la producción de la lágrima, pero esta posteriormente va a disminuir eh, y eso va a ser pues como un ciclo vicioso, pues un ciclo ahí repetitivo. Eh, también hemos visto, inicialmente se creía que solamente había compromiso como acuoso, pero ahora se ha visto que la conjuntiva hay una metaplasia escamosa con una pérdida de las células caliciformes y fuera de agregados mucosos. Entonces, también se ha encontrado que podemos encontrar disfunción de las glándulas de meibomio, ya pasando a enfrentarnos a síntomas de ojo seco mixto. Dentro de los síntomas por este compromiso de la superficie ocular, podemos encontrar fotofobia, prurito ocular con mayor predominio al despertar y fuera de su intolerancia en los climas cálidos, pues van a empeorar estos síntomas. Mm, cuando medimos pues como la superficie ocular, podemos encontrar aumento de las citoquinas, tanto pues en la superficie como en la lágrima. A nivel ocular, no solamente el compromiso va a estar en la superficie ocular, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque pues es como lo que más se habla y lo que primero tenemos pues en la mente cuando pensamos en el síndrome de Sjögren, pero también se puede acompañar de presentaciones como en uveitis, epiescleritis y escleritis, neuropatía óptica y algunas consecuencias de la superficie ocular, como son las cicatrices en conjuntiva o en córnea con ulceraciones, incluso melting y perforación. Es importante también que esta enfermedad sea más en mujeres, pero cuando se presenta en hombres pueden presentar cuadros un poco más severos. En cuanto al compromiso extraocular, en un 80% se han presentado síntomas secos orales, fatiga y dolor musculoesquelético, esto va a tomar importancia ahora en el diagnóstico, pero también tenemos que tener en cuenta otras manifestaciones. En la parte oral pueden presentar caries y candidiasis, lo cual es importante que reciban control por odontología cada 6 meses. Y en los síntomas sistémicos ya les voy a mostrar una gráfica para describirlos un poquito mejor y tener en cuenta que son pacientes que tienen un riesgo mayor entre 15 a 20 veces de presentar linfomas de las células B. Más o menos se dan un 2 a un 5% de los pacientes. Y este diagnóstico también nos tiene que hacer pensar en diagnósticos diferenciales como los que les pongo acá. Entonces, aunque tiene unos síntomas muy característicos, siempre hay que pensar en que pueden haber más cosas de base. En cuanto a los otros compromisos sistémicos, tenemos síntomas constitucionales. En la parte renal pueden presentar nefritis intersticial o crioglobulinemia asociada a glomerulonefritis. Podemos presentar artralgias, sinuitis, rigidez matinal. Pueden presentar púrpura, vasculitis. En la parte neurológica pueden presentar una neuropatía sensorial pura o una mononeuritis múltiple. Pueden presentar miositis que se pueden manifestar con dolor o con debilidad. A nivel pulmonar con bronquitis crónica o enfermedad pulmonar intersticial
La glándula parótida es otra de las glándulas que se pueden ver afectadas y a nivel del sistema nervioso central pueden cursar con vasculitis cerebral, mielitis transversa o lesiones desmielinizantes. Mm, Fuera de eso, durante el interrogatorio tenemos que pues indagar sobre si el paciente está tomando algunos medicamentos, porque hay medicamentos que nos pueden dar síntomas secos y esto pues no se debe olvidar. Medicamentos tan comunes como la isotretinoína, los opioides, los diuréticos, los beta bloqueadores y a nivel oftalmológico, en cuanto a los medicamentos tópicos, tenemos entre los hipotensores, los betabloqueadores, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y las prostaglandinas. En cuanto a las opciones pues, de otros manejos, tenemos los AINES y los antihistamínicos y algo tan sencillo como los preservantes, como por ejemplo el cloruro de benzalconio. Hablando ya un poco del diagnóstico, entonces tenemos varias herramientas. Este diagnóstico que les voy a hablar va a ser principalmente enfocado al compromiso ocular. Entonces encontramos el OSDI, que es el índice de enfermedad de la superficie ocular, el cual consta de 12 preguntas. En estas ellos tienen en cuenta, se le pregunta al paciente en la última semana si ha presentado sensibilidad a la luz, sensación de arena, dolor ocular, visión borrosa. También si en la última semana la molestia de los ojos le ha limitado algunas actividades como son leer, conducir, ver televisión. Y también en la última semana si se ha sentido incomodidad en los ojos con algunas actividades como por ejemplo el viento, pues algunas condiciones más del ambiente como el viento, los lugares secos, los aires acondicionados. Estas preguntas se suman y nos dan un puntaje. Cuando el puntaje es de 13 o más, se considera normal, perdón, menor de 13, se considera normal. Entre 3 y 22 ya tenemos síntomas de ojos secos entre leve a moderados y entre 23 y 50 de moderado a severo. Este test también tiene pues como eh, el beneficio de que se puede repetir en el tiempo para ver cómo están respondiendo al tratamiento que se les va dando. Entonces, respecto al compromiso de la superficie ocular, tenemos estas tres ayudas: el tiempo de ruptura de la lágrima, la cual se va a realizar aplicando fluoresceína, se dice que más o menos de 5 a 10 microlitros. Se le va a pedir al paciente que parpadee y luego que deje los párpados abiertos y desde ese momento se va a empezar a cuantificar en segundos hasta el momento en que se produzca el primer quiebre de la lágrima. Entonces vamos a decir que por encima de 10 segundos es normal, entre 5 y 10 segundos es algo marginal y ya por debajo de 5 segundos es un hallazgo anormal. Para evaluar la producción de la lágrima contamos con el test de Schirmer. Este test de Schirmer tiene algo y es que la correlación con la severidad de los síntomas es pobre y la reproducibilidad entre pues, evaluadores se ha visto que es controversial. Hay que tener en cuenta acá que hay dos tipos. El tipo 1, que es el que más se recomienda, en el cual no aplicamos anestesia general, anestesia pues tópica, perdón. Entonces se va a coger el filtro del papel, se va a hacer un pequeño doblez y ese doblez que van a ver, pues que ven acá, no sé si en mi cursor, se va a poner en el saco palpebral inferior. Ahí lo vamos a dejar, le pedimos al paciente que cierre los ojos por 5 minutos y luego vamos a cuantificar cuántos milímetros del papel se humedeció. Si se encuentra por encima de 10, es normal. El tipo 2, entonces si aplicamos anestésico tópico, hacemos el mismo procedimiento, pero acá tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a evaluar es la secreción basal de la lágrima. Y por último, tenemos este score en el cual nos vamos a ayudar de tinciones con verde de lisamina para la conjuntiva y de fluoresceína para la córnea. Vamos a dividir el ojo en tres porciones: conjuntival, por ejemplo, nasal y temporal, y la córnea. Luego de aplicar la tinción, vamos a mirar qué tanto tiñen estas áreas, si son de forma separada, de forma densa o confluente, y eso nos va a dar un número del 1 a 3.
luego vamos a sumar el valor que nos dio en cada área y ese total vamos a mirar cuánto nos da. Si es mayor a 4, es positivo. Entonces eso es importante recordarlo. El test de Schirmer por debajo de 5, el BUT por debajo de 5 y un score con la tinción de verde de lisamina y la fluoresceína por encima de 4 son positivos para compromiso ojo seco de la superficie ocular. Hablando un poco ya sobre el diagnóstico sistémico, entonces es una enfermedad que ha sido desafiante para el diagnóstico y eso se ha visto en que han habido más de 10 clasificaciones y criterios diagnósticos desde 1965. En este momento se cuenta con dos, el Consenso Americano Europeo del 2002 y el Colegio Americano de Reumatología del 2012. Mm, entonces, aquí ellos nos dicen, por ejemplo, en el americano, que se requieren de 3 a 4 criterios diagnósticos objetivos o la alternativa serían de 4 a 6, en el cual combinemos tanto objetivos como subjetivos. En este punto es importante que estas opciones 3 y 4 tienen que estar presentes. Entonces, ¿cuáles son? Que tengan los anticuerpos anti-Ro y anti-La positivos y que fuera de eso tengamos un estudio histopatológico del cual pues les voy a hablar ahorita. En cuanto a los subjetivos, entonces tendríamos los síntomas orales y oculares secos. Ya en cuanto a el Colegio Americano de Reumatología, entonces ellos nos hablan que para hacer el diagnóstico los pacientes deben cumplir unos criterios de inclusión, que son todos estos que les están acá, pero adicional a eso, ay, perdón, deben cumplir unos criterios de exclusión, que básicamente son enfermedades que los pacientes puedan tener y que expliquen los síntomas que los pacientes tienen. Complementario a esto, hay que sacar un score teniendo en cuenta estos ítems que tienen una puntuación, que son ese estudio de histopatología, la presencia de los anticuerpos anti-Ro y anti-La, esa clasificación y el estudio que les acabo de mostrar de la superficie ocular, en el cual tenemos pues la tinción con verde de lisamina, el test de Schirm y que se haga un estudio cuantitativo del flujo de salival. Entonces vemos que acá es bastante importante tener en cuenta cómo nosotros podemos ayudar a evaluar cuál es el compromiso de la superficie ocular. Entonces, para llevarnos a casa es importante la presencia de estas tres cosas, los anticuerpos anti-Ro, anti-La y el score focus, de este ya les voy a hablar, porque estos nos ayudan a hablar de predicción y se ha visto que la presencia de hipocomplementemia y crioglobulinas son marcadores de pronóstico adicionalmente. En cuanto a los hallazgos histopatológicos y este score focus que les vengo hablando, es importante porque son, pues, como les mencionaba, para el diagnóstico. Entonces, la biopsia de la glándula lagrimal puede ser un poco más difícil que la de las glándulas salivales, por los que se hace más en las glándulas salivales, en caso de hacerse, no por el acceso, sino por el daño que se puede generar la glándula por sangrado o daño de los ductos secretores de la glándula lagrimal, pero en caso de tomarse esta glándula, debe recortarse que se debe hacer de la parte palpable bajo anestesia local. Para hacer el score focus, lo que se va a hacer es un estudio bajo un aumento de 2.5 del espécimen y se van a evaluar 5 cuadrados de 2 por 2 milímetros. Y vamos a considerar que es positivo cuando es igual o mayor a 1 y esto se logra cuando se encuentran 50 o más células monoclonales en 4 milímetros cuadrados. Bueno, hablando pues como de qué se ha venido encontrando y estudiando adicional para el diagnóstico, entonces en este estudio nos hablan que los anticuerpos anti-Ro y anti-La se pueden positivizar hasta entre 18 y 20 años antes del inicio de los síntomas. Entonces es como una primera alerta cuando encontramos estos anticuerpos porque hay que vigilar que los pacientes no vayan a desarrollar el síndrome de Sjögren, pero también se han estudiado otros marcadores. Estos marcadores
aún no están pues como en el arma, pues en las ayudas que tenemos para hacer el diagnóstico, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Tenemos el receptor muscarínico 3, que se ha visto que está relacionado con la secreción exocrina, y cuando los anticuerpos lo comprometen, van a alterar la secreción de la saliva. La calciprotectina se ha encontrado en los neutrófilos y se ha visto que es un marcador de aterosclerosis de las carótidas en los pacientes que tienen este síndrome. Lo otro son las proteínas de carbamiladas elevadas, en el cual se ha visto, se han encontrado en la infiltración focal de los linfocitos y cuando se ha relacionado con la disminución de la producción de la glándula salival. Este mismo estudio es interesante porque ellos hablan que podemos pensar también en la glándula parótida como fuente para las biopsias, que nos serviría como un lugar para tomar biopsias repetitivas para evaluar la respuesta del tratamiento en cuanto a esos infiltrados pues, que se encuentran. Y la ecografía de la glándula salival, que es sería una opción de una ayuda diagnóstica no invasiva, en la cual lo que van a evaluar son la ecogenicidad y los cambios estructurales. Esto, ellos hablan que hay una relación con el score focus, y digamos que estos valores, el más importante es el valor predictivo positivo, que alcanza un 98%. Entonces, en estas fotografías les muestro como unos grados que ellos proponen. En esta A es un grado 0, la cual es normal. Esta B es un grado 1, en la cual hay una heterogeneidad leve. Estas dos se consideran como morfologías normales. Ya en esta D sería un grado 4, en la cuales tenemos, perdón, un grado 3, en los cuales tenemos lesiones hipoecogénicas que son numerosas y que tienden a confluir. Y ya nos hablan de una posible relación con un síndrome de Sjögren. Si fuera eso, combinamos esta ecografía con los anticuerpos, hablan que la predicción del score del colegio americano es bastante alta. Y lo otro que me pareció interesante el artículo es que, aunque venimos hablando como unas características relativamente eh, claras de este síndrome, no nos podemos olvidar que hay algunas presentaciones que no son tan frecuentes y nos recuerdan el Sjögren juvenil. Es raro, pero es subdiagnosticado, y uno de los problemas es que no tiene una definición tan clara. Lo que se ha visto es que se presenta en promedio hacia los 10 años de edad, que va a tener mayor compromiso multiorgánico, hasta en un 50% de los pacientes, pero es un diagnóstico que se debe pensar cuando ya se ha descartado enfermedad linfoproliferativa. Ellos tienen como la característica que primero va a presentar compromiso de las parótidas, como una parotiditis a repetición, y luego van a ir presentando síntomas secos. Aquí la ecografía pues tendría utilidad porque sería la forma de empezar pues como estudios sin que fueran invasivos. Respecto al tratamiento, eh, pues vamos a dividirlos en tres tipos: tópico, sistémico y quirúrgico. También lo enfoqué pues hacia la parte del compromiso ocular, pero es un tratamiento que es difícil y que a veces, como pues las mediciones que podemos hacer objetivas no siempre se van a correlacionar con la severidad de los síntomas que los pacientes pues nos refieren. Estudios directamente en síndrome de Sjögren, digamos que no son tantos. Hay, digamos que han llevado pues a aplicar al tratamiento del ojo seco por síndrome de Sjögren, pues estudios por otras causas de ojo seco. En cuanto a los lubricantes, no se ha encontrado que alguno sea superior o inferior al otro. En algunas cosas generales que se habla es que se prefieren algunos que tengan mayor mucoadherencia o que vengan en gel y en ungüento, buscando que estén mayor tiempo durante la superficie ocular, sabiendo que nos pueden generar algo de visión borrosa. En algunos pacientes pues pueden tolerar esto, pero otros puede que no les guste tanto. También se prefieren los que están libres de preservantes, porque nos permiten pues una mayor aplicación con mayor frecuencia y no tener pues como los problemas por los preservantes que tienen, la toxicidad de estos. Y se ha llegado a hablar del suero autólogo, en cuanto a que nos pueden ayudar a mejorar las glándulas caliciformes y la mucina pues de la conjuntiva.
Respecto a los antiinflamatorios, pues podríamos contar con los ciclos de los esteroides y los AINES, aunque los AINES no son tan recomendados. Respecto a los esteroides, pues contamos con los de baja potencia y alta potencia, pero pues hay que tener en cuenta los efectos adversos de aumento de la presión intraocular y la producción de cataratas, pues a largo plazo las cataratas y la presión intraocular según la respuesta de cada individuo a los esteroides. Mm, el de los AINES, hablando pues alguno puntualmente, el diclofenaco se ha visto que podría ser una opción cuando se presentan las queratitis filamentosas severas, pero también se sabe que disminuye la sensibilidad de la córnea, lo cual hay que tener pues bastante precaución. Y como un siguiente escalón pues, de opciones de tratamiento, ya tendríamos los inmunosupresores, contando con la ciclosporina y el tacrolimus tópico, que lo que van a buscar es inhibir la migración y la actividad de los linfocitos B. Aquí hay que explicarle al paciente que son medicamentos que se demoran en hacer efecto, incluso algunas semanas, y que en los pacientes pueden presentar bastante desconfort. Entonces se requiere pues de como de una explicación clara al paciente para que ellos pues toleren más el medicamento y tengamos mayor adherencia. Este Lifitegras que se encuentra como sidra fue un medicamento de los últimos que han sido aprobados para ojo seco, fue aprobado por la FDA en el 2016, el cual lo que va a hacer es inhibir la inflamación mediada por linfocitos T al inhibir la unión de las dos proteínas de superficie, el antígeno 1 asociado a la función de linfocitos y la molécula de adhesión de intercelular. Entonces, cuando estas dos proteínas se unen, lo que va a causar es una proliferación leucocitaria por las diferentes vías de las quinasas. Los estudios hasta ahora lo que han mostrado es que los efectos adversos son similares al placebo, y la administración, pues es como viene en viales individuales libres de preservantes y se aplica cada 12 horas. En cuanto a los sistémicos, respecto a su efecto sobre el ojo seco, se ha visto que los inmunomoduladores no han presentado tanta mejoría del control de las manifestaciones oculares. La pilocarpina como tal no está aprobada para el ojo seco, aunque algunos pacientes sí refieren que con el medicamento presentan mejoría. Adicionalmente, se ha hablado de un tratamiento off-label con biológicos tipo infliximab y rituximab, pero para casos severos de ojo seco. Y también se ha hablado de las tetraciclinas por su efecto antiinflamatorio, por la inhibición de la quimiotaxis de los neutrófilos, del factor de crecimiento y del el factor de necrosis tumoral alfa, y adicional del efecto que tiene sobre las metaloproteinasas. En cuanto a las opciones quirúrgicas, tenemos pues varios procedimientos, pero lo que se habla es que según la severidad pues, que presenten los pacientes. Entonces tenemos procedimientos menores como la oclusión de los agujeros lacrimales y la tarsorrafia. Y ya para casos severos, pues se han hablado de estudios en los que se hacen trasplante de la glándula salivar mayor y los reservorios subcutáneos, pero no son pues indicaciones claras. Por último, tenemos estas recomendaciones del AULAR que fueron publicadas en el 2019. Estas fueron redactadas por un grupo de expertos en el cual se encuentra pues gran variedad, entre ellos reumatólogos, internistas, epidemiólogos, representantes de los pacientes. Ellos lo dividieron como recomendaciones generales y algunas específicas, y ahí quisieron hacer un cambio en los términos en el cual hablan de recomendaciones más no de guías, con el fin de que se individualice en cada paciente, ya que pues es tan variable estas presentaciones. Mm, entonces, empezando por aquí, algunas recomendaciones generales. La primera es que debe ser manejada por un centros multidisciplinarios, con una base como en centros de alta experiencia, donde quien lleve pues como la cabeza del tratamiento sea un especialista en autoinmunidad, pero que se logre hacer como pues como una comunicación constante con los profesionales de la atención primaria,
dado pues el gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, la gran compromiso multisistémico. Fuera de eso, nos recomiendan que desde el momento del diagnóstico se empiece tratamiento para los síntomas secos, pero y la vía que ellos recomiendan es una vía tópica. eh, y que el tratamiento sistémico se debe, pues, pensar, que es importante, pues, es bastante importante porque nos va a impactar en el pronóstico de la enfermedad, pero esta no va a estar guiada por los síntomas secos, sino por, pues, por manifestaciones de la actividad de la enfermedad y se debe individualizar en cada paciente. Ya hablando de las especificaciones, de las recomendaciones específicas, ellos recomiendan para la función de las glándulas salivales, primero hacer una medición objetiva por medio de cialometría y para el manejo de los síntomas orales nos los divide en dos. Eh, pues no solo en dos, en tres. En cuanto al tratamiento para una disfunción leve, con estimuladores no farmacológicos, como por ejemplo dulces ácidos sin azúcar, comer chicle como para hacer una estimulación mecánica. Luego ya en una disfunción moderada se pensaría en los agonistas muscarínicos. Entre esos se tiene la pilocarpina y la meplina. Pero hay que tener en cuenta que la única que tiene autorización es la pilocarpina, que se utiliza 10 a 20 miligramos al día. En cuanto a esto, digamos que también se podrían pensar en síntomas leves que no respondieron a este tratamiento no farmacológico. Y ya en las disfunciones severas, pues estaríamos pensando en los sustitutos de la saliva que pueden venir en spray o en gel. Hablando ya de los síntomas secos de pues oculares, entonces vamos a tener pues como una primera opción, que es reemplazar el volumen con la lubricación lagrimal artificial. Aquí podríamos tenerlos a base de metilcelulosa o hialuronato, que son los que ellos recomiendan. Mm, y se pueden usar según la severidad de los síntomas, desde 2 veces al día o hasta mayor cantidad, siempre y cuando los usemos, si son libres pues de preservantes. También ellos hacían énfasis en que hay que prevenir la blefaritis, entonces se debe acompañar de la higiene palpebral y tener en cuenta pues que tenemos la opción de lubricantes en tipo ungüento que nos va a ayudar pues a que duren más sobre la superficie ocular. Mm, Adicional a eso, vamos a tener otra opción y es que pues la definición de caso refractaria, vamos a hablar cuando no mejoran con los lubricantes, ¿cierto? Y ya la severidad, lo que nos lo va a dar es el test de OSDI y las tinciones que les pues que les hablé ahorita. Entonces ya cuando tenemos casos severos a refractarios, podemos ayudarnos de ciclos de glucocorticoides o incluso AINES, preferiblemente glucocorticoides cortos, o ya usar ciclosporina A y también llegan a recomendar el suero autólogo. Por último, les traigo pues como esta guía que ellos recomiendan, en la cual lo que vamos a hacer es primero ayudarnos pues de ese test de OSDI para clasificar la severidad o la no severidad y según esto vamos a ir escogiendo que vamos a utilizar primero lubricantes oculares con ungüentos o no. Y vamos a ir escalonando, pues aumentando la intensidad según la severidad o la respuesta al tratamiento. En caso de llegar a hacer pues ciclo de esteroides máximo de 2 a 4 semanas. Mm, y si vemos que no hay mejoría, entonces como les decía, podríamos usar la ciclosporina A en casos pues de presentaciones severas o refractarias o, por ejemplo, pacientes que requieren esos ciclos de esteroides frecuentes para poder hacer control de los síntomas, o el tacrolimus, pero estos tacrolimus, pues ellos son claros en decir que faltan un poco más de estudios. En cuanto al suero autólogo, digamos que se utilizará en pacientes que no responden a la ciclosporina A, pero que ellos no lo recomiendan tanto debido al riesgo de, pues, de contaminación y que va a necesitar refrigeración.
Bueno, otras de las recomendaciones específicas en cuanto al dolor es hacer manejo con acetaminofén, AINES, pero en ciclos cortos por sus efectos adversos. En cuanto a la hidroxicloroquina, aquí decía que era contradictorio y el rituximab no ha presentado pues, buen control del dolor. Y el tratamiento del linfoma B pues, se debe individualizar en cada paciente. Aquí hay que tener en cuenta que se da más en células B, que suele ser, si es de bajo grado se puede observar, pero si ya es de alto grado se debe administrar quimioterapia y rituximab. Mm, este es un estudio, una revisión sistemática en la cual se vieron, pues se analizaron los estudios que se hicieron en los últimos 15 años para ver la mejoría de síntomas y signos del Sjögren primario, en el cual se tuvo un control y una terapia estándar. Fueron 20 artículos en total. Entonces, ellos, de las intervenciones pues, que se han visto, que se han realizado en esta enfermedad, entonces la fluorometalona aplicada 4 veces al día, vieron que disminuye tanto síntomas como signos. El tacrolimus nos disminuye esa tinción de la fluoresceína. No vieron pues que hubiera un grupo que nos comparara AINES versus no AINES. Y el suero autólogo fue superior pues como al tratamiento convencional. Les decía pues de la opción de los puntos lagrimales también se vio que disminuye los síntomas, entonces puede ser algo que podríamos utilizar. Eh, en cuanto a la parte sistémica, entonces vimos pues que la pilocarpina, ellos encontraron que la pilocarpina puede ser más efectivo que el placebo. La doxiciclina no va a ser superior al placebo. La hidroxicloroquina dice que no mejora esos síntomas secos, igual que el rituximab. Aquí adicional, lo que les quiero traer es que es importante esa educación al paciente, que al ser enfermedades tan crónicas, se les debe explicar cuál es como el gran compromiso que pueden presentar y la importancia de la adherencia a los tratamientos. También tratar de hacer algunas modificaciones en el ambiente para evitar pues, que nos empeoren esos síntomas secos, evitar que fumen. En cuanto a la dieta, hay algunas recomendaciones como aumentar el omega 3 en la dieta con vegetales, pescado. Esa higiene palpebral toma importancia, aunque no es tan chévere de hacer y el paciente puede tener poca adherencia, hay que explicarle la importancia de que la hagan. También aquí ya hablaban de otra opción y era hacer ciclos de acitromicina tópica por su efecto antiinflamatorio y también de desoxiciclina, aunque vimos en el estudio anterior que mostraba que no tenía tanto, pues tanta relevancia. Por último, y pues esto me pareció supremamente importante, como les decía, ellos tienen más riesgo de estos linfomas tipo B, por lo cual hay que hacer evaluación cada 2 años de exámenes de laboratorio como conteo de linfocitos, electroforesis de proteínas, factor reumatoideo, complemento 3 y 4 y las crioglobulinemias. Pero cada 6 meses hay que evaluar si tienen factores de riesgo para desarrollar el linfoma y son estos. Em, que tengan inflamaciones de la parótida, que tengan esplenomegalia o linfadenopatías, que presenten púrpura, que tengan factor reumatoideo positivo, que es, o sea, aquí de lo que les hablaba, factor reumatoideo positivo, crioglobulinemia, complemento 4 bajo, o un score focus mayor de 3. Todos estos son factores de riesgo para que presenten el linfoma tipo B y pues son pacientes tan crónicos que son muchos los especialistas que los va a ver y nosotros tenemos también la oportunidad de, al verlos tan frecuente, estar pendientes de esto. Entonces, ya para llevarnos a casa, es uno de los diagnósticos a pensar cuando nos enfrentamos a pacientes con ojo seco. Siempre tener en cuenta esta parte que es importante para el diagnóstico. Hay que verlos con varias disciplinas para darles un mejor manejo. En cuanto a nosotros, el manejo pues, de los síntomas secos va a ser tópico y no olvidar que tienen el riesgo de desarrollar linfoma para estar pendientes de los tamizajes que hay que estarles haciendo. Muchas gracias. Andrea, excelente revisión. Me parece muy completa y creo que al final dijiste cosas que son muy importantes para tener en cuenta y es todo paciente con ojo seco
no tiene que ir un poquito más allá, a veces nos quedamos con solamente la oftalmología. Y creo que es bueno mirar un poquito más allá. Tenemos aquí el doctor Márquez, que obviamente con el grupo de reumatología nos apoyan para ahondar un poquito más en el diagnóstico. Para ese paciente crónico y como el ojo seco de Sjögren, más bien el espectro de Sjögren es tan amplio, no nos podemos cerrar pues a la banda con esto. Con relación al tratamiento, pues creo que ahorita discutimos un poquito de eso, pero creo que existe una muy buena revisión de todas las opciones que hay. En Colombia no es tan, no sé por qué aquí la ciclosporina nunca ha sido tan utilizada, pero si mirar los números en Estados Unidos, para el ojo seco solo, pues sin Sjögren, es un medicamento que se utiliza bastante. Es casi que rutinario el uso de la ciclosporina en el paciente con ojo seco. Mira que aquí no es tan frecuente. El doctor Márquez tiene una investigación sobre Sjögren muy interesante que ahorita seguramente nos va a hablar un poquito de ella, pero queríamos hacer entonces esta revisión para tener algunos puntos como sobre la mesa y pues ir ahondando en esto, sobre todo en la parte de diagnóstico que el doctor obviamente nos pide apoyo con esto. No sé, doctor Márquez, si quiere compartir algo en este momento con relación al grupo que está aquí presente. Sí, muy buenos días a todos. Quiero agradecer y felicitar a la doctora Ocampo y agradecerle a usted, doctor Restrepo, por la invitación que nos hizo como preámbulo para esa investigación. El síndrome de Sjögren es un tema para un congreso médico y la doctora nos hizo un panorama perfecto aquí de todos los aspectos en 30 minutos, una capacidad de resumen muy importante de las cosas actuales y lo que hoy en día pues se está haciendo para el manejo de esta condición que es bastante frecuente. Por ejemplo, en los adultos se considera que tiene casi la misma prevalencia de una enfermedad como la artritis reumatoidea del 1%, ¿cierto? De nuestros pacientes. Nosotros, incluso cuando está asociada esta condición a enfermedades reumáticas, se multiplica. Casi que la mitad de los pacientes con lupus o con artritis reumatoidea pueden tener síndrome de Sjögren. Como dato adicional, nosotros afortunadamente no vemos tantos casos de linfoma, pero una cosita que nos ayuda a nosotros, además de todos los parámetros que nos mostró la doctora, es decir, linfopenia, especialmente neutropenia, complemento bajito, la presencia de esplenomegalia. Muchos pacientes con síndrome de Sjögren pueden tener títulos bajos o moderados de factor reumatoideo. La presencia de factor reumatoideo en ese contexto de síndrome de Sjögren sin tener artritis reumatoidea. Cuando esos títulos desaparecen, eso es un linfoma. Entonces, tenerlo presente. Por otro lado, con respecto a lo que mencionaban del manejo, por supuesto, esta es una condición que, si bien es cierto, no compromete gravemente la vida, el pronóstico no es tan malo, cada vez vemos casos más agresivos. Por ejemplo, vemos nosotros acá en la parte de autoinmunidad, vemos muchos problemas pulmonares, fibrosis pulmonar, vemos muchos problemas, incluso a veces hasta neuropatías, mononeuritis. O sea, vemos el otro espectro clínico más completo, muy grave, o sea, no es tampoco tan benigna como uno cree. Y además de que afecta muchísimo la calidad de vida, gracias a Dios, contamos con ustedes porque esto requiere un manejo multidisciplinario donde incluso participan médicos general, el internista, el dermatólogo, el oftalmólogo parte fundamental junto al reumatólogo. Hablando de otras cosas respecto al manejo, no sé también por qué acá en Colombia, a diferencia de Estados Unidos, hay otra alternativa, además de la pilocarpina para el manejo de los síntomas, que actúa sobre los receptores muscarínicos, que es el cevimeline o Evoxac, que tienen menos efectos adversos de la pilocarpina, que a veces produce mucha sudoración, a veces produce mucho lagrimeo, salivación y a veces, o incluso taquicardia, que a los pacientes a veces les incomoda y toleran poco este tratamiento, sin embargo ha mostrado alguna eficacia. Por último, mencionarles algo del futuro estudio que tenemos, porque hasta ahora lo que tenemos es manejo sintomático, ¿cierto? Pero hay un estudio prometedor de las cosas nuevas que van a venir
que es un anticuerpo monoclonal completamente humanizado que trabaja sobre los CD40, Iscalimab se llama. Este medicamento, pues acá tiene solamente el número de registro, porque es un estudio que aún pues está en proceso acá en el hospital y parece bastante prometedor. Tenemos una ventaja que ayuda mucho y es que no requiere la biopsia. De hecho, un pequeño comentario sobre eso. Cuando tenemos todos los síntomas clínicos, tenemos unos anticuerpos positivos, especialmente anticuerpos antinucleares en patrón moteado por mi inmunofluorescencia indirecta y la presencia de RO o LA positivo. No siempre es necesario la biopsia porque ya cumplimos, acorde a lo que mencionó la doctora, cumplimos el puntaje suficiente para nosotros corroborar el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Entonces, este medicamento Iscalimab parece que ha tenido también estudios en otras condiciones. Por ejemplo, en enfermedad de Graves, en enfermedad de injerto contra huésped. Parece que ha tenido incluso hasta en rechazo para trasplante renal. Ha mostrado unos efectos bastante buenos y al parecer tiene un mecanismo de acción que permite su uso en síndrome de Sjögren de forma bastante promisoria. Ya para finalizar mi comentario, así que están todos invitados a que nos ayuden en porque es síndrome de Sjögren primario, eso es lo más importante. Fíjese ahora con esta cuestión como un comentario adicional, en esta cuestión de la pandemia COVID, hemos visto algunos pacientes que posterior a esta cuestión de la pandemia quedan con síntomas secos digamos, agresivos. Yo tengo un paciente que lo han manejado 5 oftalmólogos. Le han puesto tapones, le han puesto todos los geles que existen, le han puesto, bueno, hasta cosas de Estados Unidos le mandaron a traer y ese paciente, ya por último me comentó que hasta toxina botulínica y cosas le han estado inyectando porque los párpados se le cierran, los ojos no lo soporta, de la sequedad, la luz, fotofobia, etcétera. Ese era el comentario que quería hacerles y los escucho. Muchas gracias de nuevo por la excelente presentación. Doctor Márquez, creo que usted redondó lo que estamos viendo y es una muy buena conferencia de parte de Andrea. Esta conferencia queda grabada y ahora les paso el link por si la quieren volver a repasar, que me pareció que sí fue muy buena la condensación de la información en esto. Creo que lo que usted decía es cierto. Tengo un par de pacientes, igual una enfermera incluso con un ojo seco severo después de COVID, pero bien complicado. Y se le ha hecho de todo y no mejora, no ha querido mejorar. No sé si algunos otros han tenido esto, pero es interesante que lo empecemos como a reportar, porque están apareciendo casos y obviamente afectan, como dice el doctor, la calidad. Yo creo que el problema de la calidad de vida, pero también son personas, muchas de estas en edad laboral, entonces afecta el trabajo pues de esto. Esta enfermera tiene tal vez 27, 28 años, está muy capacitada por la molestia asociada pues al COVID. Y volviendo al Sjögren, sí, el espectro es muy amplio y el número de pacientes que está afectado con seguridad que no lo conocemos realmente, porque muchas veces pasan por otros diagnósticos. Creo que hay que buscar un poquito más. Entonces, doctor, ahí estamos pendientes para que podamos comenzar el estudio apoyándonos entre todos para todo esto. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario. Pero aquí solamente felicitaciones para la doctora Andrea. Muchísimas gracias. Excelente. Sí, muy buena una conferencia. No sé, ahorita tenemos ya que no hay preguntas, es un momento para dar espacio a que los representantes de la industria nos acompañen. No sé quién nos va a dar aquí